Hola a todos, los saluda su amigo el andariego. Volvemos con nuevo vídeo. Ahora les quiero hablar sobre las numeraciones y colores en las rutas urbanas de la ciudad. Hoy en día vemos en la calle circular miles de unidades muy variadas en sus colores y números de ruta, aunque algunas rutas están implementando el aburrido diseño de los consorcios del transporte, el cual es pintar todo de blanco con una barra de color del consorcio que pertenece. Antes de esto hubo algo muy parecido, pero no tan aburrido como ahora. Colores únicos entre rutas, números que significaban algo y diseños muy peculiares. Hoy les traigo las series y colores de las rutas. Siéntate cómodo, ve por tu botana favorita y disfruta de este nuevo vídeo. Hace muchos años las rutas eran creadas de una en una, o sea, los números tenían solo un orden numérico. Por ejemplo, se creó la ruta 1 de Lazcano, luego la 2 de Transregio, luego la antigua ruta 3 de Guadalupe y así en ese orden, y usaban el diseño que quisieran, aunque no había mucha creatividad porque solo se usaban franjas o un solo color. Entre estas rutas algunas iban de un punto de la ciudad hasta el centro de Monterrey, otras iban de un punto de la periferia a otro. También había rutas cortas con servicios de camionetas combi con trayectos muy cortos. Conforme la mancha urbana crecía, hubo la necesidad de reestructurar el transporte, creando un reglamento para organizar las rutas según sus recorridos, y con esto diferenciar sus tarifas. En los años 90, el antiguo Consejo Estatal de Transporte y Vialidad crea un reglamento para diferenciar a cada ruta, el cual consistía en series numéricas y estas se designaron así. Ruta serie 200 correspondían a las periféricas, las cuales iban de un punto periférico a otro, serie 300 que correspondían a microbuses, rutas 400 servicio metrobús y rutas 500 servicio intramunicipal. A las rutas radiales se les dejó como estaban. Respecto a colores, las rutas radiales que se quedaban entre 1 a 134 tenían la libertad de pintarlas a su gusto, pero las demás series sufrirían cambios. Las nuevas rutas periféricas, además de portar la serie 200, sus unidades cambiaban su diseño y todas eran blancas con una franja de colores. Algunas rutas cambiaron su número radial a periférico, por ejemplo de la ruta 3 nacían las rutas 218 y 219 y de la ruta 8 nacía la ruta 217. Respecto a la serie 300, en esos tiempos se descontinuaba el uso de las camionetas gordotas Dodge de pasajeros, las antiguas peseras, y en su lugar llegaban otras más grandes como los modelos Prisma de Ford que jalaban a gas natural o diésel. Ahora estas rutas ya debían tener la serie 300 para funcionar. En estas rutas todavía no se obligaba a portar un diseño obligatorio, pero cada unidad debía de llevar en los dos costados, un letrero de su número de ruta y el número de unidad como parte de una cantidad total de unidades, por ejemplo, unidad 2 de 40. En los años 90 Metrorrey anuncia un servicio intermodal de transferencia, el cual es el sistema Metrobús y consistía en una ruta urbana corta que partía de un punto de la ciudad a alguna estación del metro. Dicha ruta tenía convenio con Metrorrey y en sus unidades o llegando a la estación, se les daba un boleto, el cual cambiaban en las taquillas por una tarjeta blanca del metro y al revés se te vendía un token, el cual cambiabas en la taquilla por una contraseña de la ruta Metrobús. Aquí en estas rutas, sus unidades se pintaban totalmente de rojo, se ponía en un costado y al frente el logotipo Metrobús y la ruta a la que pertenecía. Sobre la serie 500 solo teníamos a la ruta 501 con 2 circuitos, pero no aplicaba color obligatorio. En los años 2000 la Agencia Estatal del Transporte hace un cambio de reglas en los colores. Ahora la regla incluía a las rutas radiales. En este tiempo las unidades de rutas radiales debían de tener como color predominante el amarillo. Algunas eran totalmente amarillas y otras sí usaban diseños con algunas franjas de otros colores, en especial con la llegada de panorámicos como el Torino G5. Sin embargo, algunas rutas, especialmente de Lazcano, no obedecían esta regla. Podemos recordar cuando la ruta 1 tenía sus colores azul marino, luego cambiando al diseño gris elegante o la 67 tenía color rojo. Las rutas 17 y 18 sí usaban amarillo. También algunas de Martínez García como la 31 tenían otros colores o varias de Transregio seguían con sus diseños antiguos de rojo con negro.
Respecto a rutas periféricas debían de usar el azul y empezábamos a ver algunas como la ruta 216 pintadas de azul fuerte o la ruta 217 pintadas de azul marino con letreros rojos. Transregio ya pintaba a sus periféricas de azul, aunque en esta empresa sus unidades eran cambiadas de ruta. Era común ver a rutas como la 38 usar camiones azules que eran de la 204 o 205. Respecto a los microbuses, en 2002 eran pintados totalmente de verde en su mayoría y pocos usaban franjas o diseños personalizados. En 2006, mientras las rutas de microbús se modernizaban, sus unidades ya se pintaban de blanco con una barra roja inferior. La serie 400 no sufría cambio alguno. Sobre la serie 500, aplicaba igual que la serie 300, incluso la ruta 527 que usaba autobuses panorámicos se pintaba de verde. Durante este tiempo se creaba la serie 600 que correspondía a rutas fuera del área metropolitana. Solo teníamos las rutas 601 García y 602 de Cadereyta. Supuestamente solo se pintarían de violeta, pero la 602 usa color naranja. Más adelante salió la ruta 613 Ciénega de Flores, pero eran color rojo por ser Metrobús. Curiosamente la ruta 107 García usaba color violeta, pero nunca cambió su numeración. En estos últimos años ya las series numéricas ya no son respetadas. De hecho, después de 2006 que la mancha urbana se alargaba hasta municipios como Juárez o Suazua, podíamos ver a rutas radiales como la 7 y 88 con ramales suburbanos a Real de Palmas o rutas como la antigua 55 que tenía ramales extendidos hasta el Carmen Nuevo León. También algunas rutas como la 220 Pedregal o Provileón debieron quedarse con número radial al no ser tan largas. Otras series como las 400 también ya no se respetan. Por ejemplo, la ruta 400 ni servicio Metrobús tiene y se colocó ese número y muchas rutas radiales y periférica ofrecen este servicio sin modificar el número. Ya vemos el curioso caso de Tuesa que, al morir el reinado de la ruta 89, esta cubrió buena parte de Juárez con la ruta 223 incluso creando ramales cortos Metrobús sin cambiar el número. Respecto a los colores hay libertad de diseño para cualquier ruta, aunque algunas ya están pintándose de blanco mezclado con el color de cada consorcio, desde 2016 que nacieron estos. En próximos videos entraremos a hablar sobre cada serie numérica, que ha sido de algunas rutas como las periféricas o los microbuses de antes. Muchas han crecido, otras se han reducido y se han muerto muchas originales de estas series. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal para estar al pendiente de nuevas entregas. Si te gusta mi contenido, regálame un me gusta a cada video. Puedes comentar qué te han parecido los videos, tus sugerencias, ideas, saludos o quejas. Aquí las leemos. Síguenos por Facebook para estar en contacto. Se despide su amigo el andariego. Hasta la próxima.